Buenas tardes, mi nombre es Daris Pérez y en este caso les voy a hablar sobre el procedimiento tributario. El procedimiento tributario es el conjunto de normas que regula la relación del sujeto activo con el sujeto pasivo, las cuales subsisten las etapas para llevar a cabo las acciones fiscales. ¿Cuáles son los principios fundamentales del procedimiento tributario? La Constitución Nacional establece 4 principios esenciales del derecho tributario. Estos son equidad, eficiencia, progresividad y retroactividad. La Constitución Política de Colombia también establece los principios de función administrativa: igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales? Formal y sustancial. La obligación formal hace referencia a los procedimientos que el obligado a cumplir con la obligación sustancial debe realizar para dar cabal cumplimiento a su obligación. La obligación sustancial hace referencia a las obligaciones de tributar, de pagar un impuesto. Por ejemplo, es una obligación sustancial pagar el impuesto de renta. Para pagar el impuesto se debió surtir una serie de procedimientos y trámites que no son otra cosa que las obligaciones formales. Entre ellas, una de las más importantes es el RUT. ¿Qué es el RUT? Es el Registro Único Tributario. Constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto de renta y no contribuyentes declarantes del ingreso y patrimonio. Los responsables del régimen común, los pertenecientes al régimen simplificado, los agentes retenedores, los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros y los demás sujetos de obligación administrativa por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Buenas tardes, mi nombre es Ada Luz Cortés y en el día de hoy voy a explicar sanción por extemporaneidad y sanción por corrección. La sanción por extemporaneidad está contemplada en el artículo 641 y 642 del Estatuto Tributario. Las declaraciones tributarias se deben presentar dentro de los plazos que el gobierno ha fijado. Si no se realiza en esos plazos, hay lugar para sanción de extemporaneidad. Ejemplo, si la declaración de renta vence el 22 de junio, se debe presentar a más tardar el 22 de junio o antes si es posible. A partir del 22 de junio se empieza a contar no por días, sino por meses o fracción de meses. Es decir, si han pasado 45 días, equivale a 2 meses. Liquidación de sanción por extemporaneidad. Para liquidar la sanción por extemporaneidad se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. El tiempo después de la fecha fijada por el gobierno se calcula por meses o fracción de meses. Determinar la base de la sanción puede ser impuesto a cargo, ingresos del periodo, patrimonio líquido del año anterior. La base por excelencia es el impuesto a cargo. Si no hay valor, serían ingresos del periodo, si no, el patrimonio líquido. En resumen, la sanción se puede determinar base por tarifa por tiempo. Para liquidar la sanción con el impuesto a cargo, antes del emplazamiento la tarifa es de un 5%, con un límite del 100%. Después del emplazamiento, la tarifa es del 10%, con un límite del 200%. Para liquidar por sanción sobre ingresos, antes del emplazamiento, la tarifa es del 0.5%. El límite es el 5% a dichos ingresos o el doble del saldo a favor si lo hubiese o 2.500 VT cuando no hay saldo a favor. Después del emplazamiento, la tarifa es del 1% y el límite es del 10% a dichos ingresos o 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiese o 5.000 VTs cuando no hay saldo a favor. Y para liquidarla sobre el patrimonio, antes del emplazamiento, la tarifa es del 1%,
El límite es la cifra menor resultante de aplicar al 10% al mismo o el doble del saldo a favor si lo hubiese, o 2.500 VT si no hay saldo a favor. Después del emplazamiento, la tarifa es del 2% y el límite es la cifra menor resultante de aplicar al 20% al mismo o de 4 veces el saldo a favor si lo hubiese, o 5.000 VT si no hay saldo a favor. Sanción por corrección. La sanción por corrección se aplica cuando se corrige la declaración y de esa corrección se deriva un mayor de impuesto o un menor saldo a favor, tal como señala el artículo 644 del Estatuto Tributario. Cualquier error que de ser corregido derive un mayor impuesto o menor saldo a favor configura el hecho sancionable. Entre los errores que se presentan configurando la sanción por corrección tenemos: inclusión de costos o gastos falsos o inexistentes, inclusión de costos y deducciones sin soportes, omisión de ingresos, incluir beneficios tributarios a que no se tienen derecho o sin el cumplimiento de requisitos. La liquidación de la sanción por corrección es la siguiente. Antes del emplazamiento, el 10%. Procede cuando el contribuyente corrige antes de que la DIAN lo notifique un emplazamiento para declarar o antes de que ordene un autor de inspección tributaria. Y después del emplazamiento, un 20%, si se corrige después de que ha notificado un emplazamiento para corregir o un auto de inspección tributaria. Por ejemplo, si la declaración inicial de retención en la fuente arrojó unas retenciones por pagar de 15 millones y al corregir se determinaron retenciones por 20 millones, el 10% se aplica sobre la diferencia de 5 millones. Entonces, el concepto: declaración inicial por un valor de 15 millones, declaración de corrección 20 millones. La diferencia nos da 5 millones. Si aplicamos el 10% antes del emplazamiento, serían 500.000 pesos. Y si es después del emplazamiento, nos daría 1.000.000 de pesos. Muchas gracias. Sanción por no declarar. Esta sanción está contenida en el artículo 643 del Estatuto Tributario. Se trata de una sanción que solamente liquida la DIAN, es decir, nunca se la liquida el contribuyente. Para imponer esta sanción, la DIAN tiene un plazo máximo de 5 años contados a partir de la fecha de vencimiento de la declaración que no fue presentada. Por ejemplo, para la declaración de renta del año 2010, que se venció en 2011, la DIAN tenía hasta el 2016 para imponer sanción por no declarar. El procedimiento para llegar a esta sanción es que primero la Administración Tributaria debe emplazar al contribuyente para obligarlo a declarar. Si éste lo hace, se autoliquida una sanción por extemporaneidad según el artículo 642 del Estatuto Tributario. Pero si insiste en no declarar, es cuando la DIAN, a través de una liquidación oficial, le impone dicha sanción. Sanción por inexactitud. El artículo 647 del Estatuto Tributario indica qué actos configuran inexactitud en las declaraciones tributarias. Estos son: primero, la omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas de bienes, activos o actuaciones susceptibles de gravamen. 2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido efectuarse o el efectuarlas y no declararlas o efectuarlas por un valor inferior. 3. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes o inexactos. 4. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable. 5. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubieran declarado como proveedores ficticios o insolventes.
La sanción que se impondrá por inexactitud en las declaraciones se encuentra en el artículo 648 del Estatuto Tributario y esta corresponde al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al 15% de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio. En los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trata este artículo será del 200% del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se emitan activos o incluyan pasivos inexistentes, o del 50% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la Administración Tributaria y el declarado por el contribuyente en el caso de las declaraciones de monotributo. Cuando la inexactitud sea por compras o gastos efectuados a quienes la DIAN hubiere declarado como proveedores ficticios o insolventes, la sanción será del 160% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, o del 20% de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Moya y el día de hoy quiero hablarles acerca de la sanción por omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. El no incluir uno o más activos dentro del patrimonio de la declaración de renta o incluir pasivos inexistentes que afectan el valor a pagar del impuesto a cargo genera que este valor, la DIAN en el momento que lo detecta, lo adicione a la renta líquida sobre la cual se liquida el impuesto, generando así que la base para liquidarlo incremente. Adicional a esto, cuando es la DIAN quien detecta esta inexactitud u omisión, la sanción que se debe aplicar es del 200% del mayor impuesto a cargo. Esta medida inició a partir del año gravable 2018. Ahora quiero hablarles acerca de los cambios en la notificación de actos administrativos. De acuerdo a la Ley de Financiamiento, mediante su artículo 91, realizó modificaciones al artículo 563 del Estatuto Tributario en relación a la dirección de las notificaciones, estableciendo que el agente retenedor, contribuyente, responsable o declarante decide informar a través del RUT una dirección de correo. En este caso, la DIAN y la UGPP empezarán a utilizarlo a partir del 1 de julio de 2019. Este correo electrónico será el mecanismo preferencial para notificar sus actos administrativos. Por este motivo, el correo que se informe debe ser un correo que el contribuyente o el responsable debe continuamente revisar para estar atento a cualquier información o notificación, requerimiento que la DIAN pueda enviarle y así poder responderlo en el tiempo que corresponde.